Hola, mi nombre es Carlos Antonio Morales Matus, soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la maestría en informática. El día de hoy les voy a hablar de lo que es el plan de recuperación de desastres. Pero para ello es necesario poder entender qué es un plan de recuperación de desastres. Es importante saber cuáles son las seguridades, las condiciones de la seguridad en el negocio. Un negocio podemos saber si es seguro o no para poder dar a echar a andar el negocio. Se puede confiar en él, es decir, si es confiable para que los usuarios tengan el producto o si es rentable dentro del entorno que se vive, si su software se comporta como él lo espera y si la información almacenada en el que mantiene inalterado y accesible durante tanto tiempo como su dueño lo desee. Sobre este aspecto, la seguridad busca consolidar la confidencialidad, integridad, autenticidad y disponibilidad de la información. De igual forma, la seguridad informática busca observar la operatividad de la organización y de su sistema a compartir el resguardo de sus recursos. ¿Qué se quiere proteger? Es muy importante determinar el valor del hardware y las tareas que se realiza. Esta valoración debe hacerse de forma individual, pues lo que es valioso para algunos no lo es para otros. ¿Contra qué se quiere proteger? Para no incluir en gastos innecesarios es importante determinar cuáles son los riesgos reales a los que se está expuesto el equipo de cómputo. Y hay que tener en cuenta qué puede ir mal, identificar los riesgos, cuáles son las consecuencias, analizar cuáles son las consecuencias en base a esos riesgos, con qué frecuencia se van a dar esos riesgos, cuál es la probabilidad de que sucedan de nuevo y asimismo poder llegar a tomar una decisión. ¿Contra qué se quiere proteger? La seguridad de información es necesaria y se debe garantizar en la prevención y detención de accidentes, ataques, daños naturales, así como las existencias de las medidas definidas para afrontar los desastres y lograr el restablecimiento de las actividades, es decir, poder saber si en algún momento va a existir una inundación, va a existir una quema, tener todo y tener el equipo necesario para ser pertinentes al momento de un ataque. ¿Cuánto tiempo y dinero el esfuerzo se está dispuesto a invertir? Se refiere a la cantidad de recursos que se dispone o a que está dispuesta a invertir la organización, lo que determinará en última instancia las medidas que se van a tomar. Estos recursos son, ¿qué recursos deben de tomarse? El tiempo. Para tener un nivel de seguridad alto es necesario configurar los parámetros de seguridad del sistema. El ambiente de trabajo, los usuarios, revisar y fijar permisos de acceso a los archivos, ejecutar programas de monitoreo de seguridad y revisar las bitácoras del sistema. El esfuerzo, establecer y mantener el nivel adecuado de la seguridad puede significar un esfuerzo considerable por parte del encargado, sobre todo esto si ocurren problemas de seguridad. El dinero, el tener a alguien que se encargue de la seguridad de forma responsable cuesta dinero. De igual forma, cuesta dinero adquirir los productos de seguridad que se vayan a utilizar, ya sean programas o equipos. Elementos administrativos en la seguridad. Para garantizar el más alto nivel de seguridad computacional o seguridad de la información, varios elementos deben estar continuamente activos y trabajar en conjunto. La política definida sobre la seguridad en computación, la organización y división de las responsabilidades y políticas hacia el personal, los seguros y la clasificación de los datos de la auditoría de control. El plan de contingencia son conjuntos de procedimientos para tomar decisiones específicas cuanto surja un evento o condición inesperada. Es decir, es un plan formal que describe pasos apropiados que se deben seguir en caso de un desastre o emergencia. Se debe considerar antes como un plan de respaldo, durante como plan de emergencia, después como un plan de recuperación de desastres. Control de riesgos, plan de recuperación de caso de desastres. Son medidas
previsorias que tiene como objeto establecer la metodología y los recursos necesarios con la finalidad de restablecer los servicios de cómputo en forma oportuna al presentarse en cualquier contingencia. La evaluación de seguridad permite a una organización contar con la valoración de la madurez de los controles de seguridad y orientar a sus esfuerzos y sus recursos a la mitigación de los riesgos y el incremento de la seguridad en las áreas de cómputo. La evaluación de la seguridad de la información se desarrolla en tres etapas o fases: el análisis de apego a las mejoras prácticas, el análisis técnico de las vulnerabilidades, el plan de remediación o plan de contingencia. Casos de desastre. La información es considerada el principal activo de las empresas, sin importar su actividad o número de empleados. Contar con un respaldo de información o backup es una inversión segura en caso de desastre. Si se considera que la pérdida de datos claves puede repercutir en la estabilidad y la continuidad de la empresa, puede superar un desastre informático. Existen planes para seguir y deben partir del análisis de los siguientes puntos. Número 1. Identificar servicios y recursos críticos. Entender los riesgos e impactos de sufrir un desastre informático. Establecer la relación de los costos y beneficio. Definir las estrategias de planes de recuperación. Actualmente, los planes más importantes que existen para continuar las operaciones de la empresa ante un desastre informático son el plan de recuperación de desastres y el plan de contingencia. El plan de recuperación de desastres, que es el que le voy a hablar. Este plan, también llamado DRP por sus siglas en inglés, consiste en controlar con respaldos de información crítica del negocio ante contingencias como ataques informáticos, robos, incendios, inundaciones u otros desastres. La información es respaldada en un servidor interno, propiedad de una empresa proveedora de este servicio. Al contratar un respaldo de la empresa, firma un convenio de confidencialidad con un cliente para asegurarle que la información albergada en los servidores alternos estará segura. Un plan de recuperación de desastres debe adecuarse a la operación cotidiana de la empresa y no a la inversa, pues cada negocio tiene la necesidad de requerimientos diferentes. ¿Contra qué tipo de desastres te ayuda a protegerte? La eliminación accidental de información, los humanos, el robo, los técnicos, cortes de energía, las fallas de red, los errores de programación y actualización de software, la naturaleza. ¿Qué naturaleza o qué tipo de daño nos puede atacar? Humedad, terremotos, incendios, tormentas eléctricas, entre otros. Los beneficios de contar con un DRP. Existe un plan detallado ante desastres. Asegura la continuidad de la organización. Obtiene un menor tiempo ante los desastres. Minimiza las pérdidas financieras por falta de acceso a las aplicaciones ante el desastre. ¿Por qué elegir un Invest Solution? Porque permite desarrollar una política de continuidad del negocio. Realiza una evaluación de riesgos, realiza análisis del impacto al negocio, desarrolla estrategias de recuperación de continuidad del negocio. La creación del plan de recuperación de desastres. Existe la elección del equipo responsable, es decir, se tiene que tomar un equipo que sea altamente responsable con lo que se está haciendo para poder hacer un buen plan. El análisis de riesgos. El equipo tiene que tener las capacidades y las aptitudes para poder analizar cuáles son las posibles amenazas y en dónde se pueden atacar, es decir, cuáles son los riesgos que se pueden dar al momento de la implementación. Las estrategias de recuperación y copias de seguridad, es decir, se tiene que tener una estrategia la cual permita recuperar información tanto como también permita poder respaldar esa información. Los tipos de planes de recuperación de desastres y virtualización, es decir, crear herramientas las cuales nos van a permitir poder hacer una virtualización y poder permitir hacer un tipo para poder evitar esos desastres. La revisión y pruebas de ejecución,
Es decir, se tiene que tener el equipo necesario y la capacidad para poder hacer una revisión y hacer un tipo de prueba, la cual va a permitir poder hacer el respaldo de la información. El plan de continuidad, vamos a hablarles un poco. Cuando una empresa sufre daños físicos por vandalismo, incendios, desastres naturales, es común que aún la información se tenga respaldada. Esto no asegure la continuidad inmediata de las operaciones, debido a que el daño sufrido con el personal, las instalaciones o los equipos de cómputo. Por esta razón es importante implementar un plan de continuidad de negocio. Además, incluir un backup debe contemplar una estrategia que incluye las acciones de los colaboradores y una ubicación física alterna equipada con lo necesario para que la empresa pueda empezar a operar prácticamente de inmediato. Esta ha sido la exposición, espero les haya gustado. Mi nombre es Carlos Morales. Hasta pronto.